¿Usted sabe qué dicen las Sagradas Escrituras sobre los tiempos que estamos viviendo? En CRB Radio presentamos Logos, el final del comienzo, con la pastora Isabel Cornejo, maestra bíblica, quien nos pondrá en contexto sobre lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis para estos tiempos. Sean todos bienvenidos a nuestro tercer programa enfocado al Apocalipsis, el estudio del Apocalipsis, de ese último libro de la Biblia que muchas veces hemos intentado leer y hemos fracasado en el intento. Pero ahora no va a ser así, porque aquí tenemos expertos que nos están enseñando acerca de todo lo que el Señor nos quiere revelar a través del libro de Apocalipsis, y estamos cambiando la cara de este libro. Estamos dejando de verlo como el libro del terror a un libro de esperanza y de una profunda revelación. Así que son bienvenidos. Tenemos ahora entonces el final del comienzo, estudio del Apocalipsis, hoy nuestro tercer programa. Y saludo ya a nuestra pastora, teóloga, maestra de la Biblia, la pastora Isabel Cornejo. Pastora, buenos días. Muy buenos días, Carlos. El Señor te bendiga, y también a toda nuestra audiencia. Sean todos muy bienvenidos a nuestro tercer programa de este hermoso estudio, El final del comienzo. Bueno, pastora, teníamos tarea para el día de hoy y era leer el mensaje a la iglesia de Éfeso, que aparece en los primeros versículos del capítulo 2 de Apocalipsis. Todos aquellos que están interesados en el estudio, y que a propósito son muchos, y les agradecemos esa manera de recibir este espacio, esa aceptación que han tenido para con él, pues el que le hizo la tarea juicioso va a tener mayor claridad de lo que vamos a hablar. El que no, bueno, quizá pueda hacerlo ahora mismo para que también nos pueda compartir sus preguntas, porque más adelante, cerca de las 7:12, estaremos ya abriendo nuestra sección de preguntas y respuestas, donde usted nos pregunta todo lo que quiera saber, pero enfocado en el mensaje a Éfeso. Ayer nos llegaron muchas preguntas sobre otros temas, sobre las trompetas, sobre el caballo blanco, sobre cosas que vamos a tocar, pero más adelante. No queremos ir en desorden, vamos paso a paso, ¿verdad, pastora? Sí, señor. Entonces hoy, todo aquel que tenga una pregunta sobre el mensaje a la iglesia de Éfeso, que está en los primeros versículos del capítulo 2 de Apocalipsis, nos la puede enviar y la pastora va a responder. Por supuesto, una visión 100% bíblica y un análisis que estamos haciendo aquí profundo. Así que envíenos su pregunta a través de WhatsApp. 315-625-4430. Preferimos que nos envíe la pregunta a través de una nota de voz para que pues la podamos pasar al aire. 315-625-4430, un audio corto con su pregunta. Bueno, pastora, queremos iniciar la enseñanza de hoy ya propiamente con una pregunta, justamente para que usted nos ayude a entender la razón por la cual Jesús se presenta a esta iglesia de Éfeso como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y aquel que se pasea en medio de los candelabros. Esa es la manera en que Dios se presenta a esta iglesia. ¿Por qué se presenta así? Sí, señor. Como lo decíamos en días anteriores, el capítulo 1, luego de toda la introducción, la presentación, nos muestra una visión. Y de hecho, por ahí había una pregunta dentro de las redes que señalaba de cómo es que Juan recibe esta revelación, sueño, y la respuesta es que básicamente es por una visión. Es una visión, la visión del Hijo del Hombre. Y vamos a irla descubriendo, su significado. De hecho, es el mismo Señor quien nos da el significado de esa visión que le muestra a Juan de su misma gloria para cada iglesia. Por ejemplo, si usted, mi estimado que está allí siguiéndonos, va al capítulo 1, versículo 12, dice así, voy a leerlo en la TLA. Cuando me volví para ver quién hablaba conmigo, vi 7 candelabros de oro. Es decir, Juan escucha una voz,
él se voltea, se da vuelta y entonces ve 7 candelabros. Luego en el mismo capítulo 1, en el versículo 19, mire lo que le dice el Señor. Escribe lo que has visto, tanto lo que ahora sucede como lo que sucederá después. En el 2:1, entonces dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y luego entonces viene esta presentación y caracterización del mismo Señor a la iglesia de Éfeso. Para cada iglesia, el Señor se va a revelar de una forma que viene a responder a las circunstancias, a las necesidades y a las condiciones de esa iglesia. Para esta iglesia dice cómo es que se caracteriza, ¿cierto?, en este capítulo 1 y ya se revela en el 2, como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué son estas estrellas? La misma escritura, esto es lo maravilloso que la Biblia se interpreta a sí misma. La misma Biblia, en los versículos anteriores, allí en el 19, Sí. dice así: las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias. Ujú. Estos ángeles básicamente son la conciencia espiritual de cada iglesia, es la figura de autoridad de cada iglesia. Hoy día podríamos decir que son los pastores de cada iglesia. Y lo que el Señor está planteando es que en su diestra, en su mano derecha, que habla de autoridad, que habla de poder, Él sostiene, Él domina, Él gobierna sobre sus pastores. Una palabra de mucha esperanza para quienes están al frente de la obra del Señor por toda la adversidad que vamos también a descubrir que enfrentaban no solamente esta iglesia en esta ciudad, sino que también todas las iglesias del Apocalipsis. Y lo segundo también es que el Señor se presenta a esta iglesia como el que anda en medio de los 7 candelabros. Ya también la misma Biblia nos había dicho en ese versículo 19, dice al final: los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. El Señor está en medio de su iglesia, sin importar la adversidad, sin importar lo que la iglesia enfrente. Y como vamos a descubrir, hay un mensaje para esta iglesia. Lo que el Señor está planteando es: más allá de la situación que estás atravesando, más allá de tu condición espiritual, yo estoy en medio de ti. Yo gobierno, yo domino, yo tengo autoridad sobre ti. Vamos a descubrir que el Señor conoce a su iglesia. Yo Sí. conozco, dice luego. Y va a mencionar entonces qué es lo que Él conoce de la iglesia. Y esta es una palabra muy importante para usted y para mí. El Señor nos conoce. Podemos aparentar ser cierto tipo de creyente o de cristiano, pero el Señor nos conoce a profundidad. ¿Y qué es lo que el Señor conoce de esta iglesia? Dice: tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Es decir, estamos frente a una iglesia que es muy trabajadora, que es muy activista, tiene mucha actividad, predica la palabra, es estricta, tiene un tremendo discernimiento espiritual, era muy celosa con la doctrina, había descubierto a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Sin embargo, esta hermosa iglesia que estaba en esta ciudad, Éfeso, que interesantemente, y aquí es donde uno dice: Señor, gracias porque tú eres un Dios que te revelas de una manera tan personal. A la ciudad de Éfeso se la conocía como una gran metrópolis, de hecho la primera gran metrópolis de Asia, aunque no era la capital, la feria de las vanidades del mundo antiguo. Y mire este título que se le daba a esta ciudad: la luz o el candelabro de Asia. Así se conocía a Éfeso, la luz de Asia. Pero ¿qué es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia? En realidad, la luz de una ciudad no es lo deslumbrante, no es la tecnología, no son los avances, no es el comercio, no es la economía. La luz a una ciudad la trae su iglesia. Y por eso es que le elogia a la iglesia, que había trabajado por amor del nombre de Jesús, había predicado incansablemente. Sin embargo, el Señor expresa que tiene algo en contra de esta hermosa iglesia. ¿Y qué es? Dice la Reina Valera: has dejado tu primer amor. La traducción en lenguaje actual dice así: hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano.
Esa versión es mucho más diciente, ¿no? Sí, señor. Frente a tantos desafíos de la iglesia en una ciudad que se ponía mucho al evangelio, porque había mucho esoterismo, mucha religión, mucho misticismo, mucha también incredulidad. No era fácil ser cristiano en una iglesia y en una ciudad como esta. La iglesia diríamos que se embarca en esta misión de descubrir a los falsos cristianos, a los que predicaban una falsa doctrina, pero algo perdió en el proceso, y por eso el Señor le habla de unos pasos a seguir para volver al camino. Recuerda de dónde caíste o cómo eras antes, dice la TLA. Lo segundo, arrepiéntete, vuelve a obedecer a Dios, deja de hacer lo malo. Y en tercer lugar, para volver a este camino, el Señor les dice, haz las primeras obras, o como dice la traducción en lenguaje actual, compórtate como al principio. Tremendo. Esos son los peligros a los que nos enfrentamos como iglesia, que en medio de tanta tarea perdamos algo en el proceso, perdamos nuestro amor a Dios, nuestra pasión por Él y nuestra compasión por los perdidos. Tremendo. Impresionante el mensaje, pastora, muy fuerte, y obviamente Dios exalta sus obras, pero también entra a corregir como el buen padre que es Él. Sí, señor. Y por último, decir lo siguiente. Esta iglesia diríamos que Éfeso es una iglesia en peligro de perder su identidad. Es un candelabro, es uno de los 7 candelabros. El Señor está en medio de ella, de esta iglesia, que está en esta tremenda metrópolis. Pero esta iglesia está perdiendo su identidad, se está haciendo una con el mundo. Y el Señor le dice, si no te arrepientes, voy a quitar tu candelabro de su lugar. O sea, vas a dejar de ser luz, vas a perder tu identidad por completo. Entonces, es un tremendo llamado de atención, una amonestación a la iglesia del Señor. Y por último, el Señor le dice, si tú de verdad te arrepientes y trabajas por volver a las primeras obras, por comportarte como al principio, como amarme como lo hacías al principio, yo te voy a, dice allí, y leo al final, a los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré a comer del fruto del árbol de la vida. Ese árbol crece en el hermoso jardín de Dios. Recordemos que el árbol de la vida está en el Génesis, entonces Dios aquí está cerrando esto que no pudimos comer al comienzo, pero el Señor les dice esto a una ciudad que tenía como templo el templo de Diana o de Artemisa, donde originalmente cuando recién se construyó este templo, sí, el altar de Diana era un tronco de un árbol, y a ese árbol se le llamaba el árbol de la vida. Así que los hermanos que crecieron en esta ciudad saben muy bien que el mundo ofrece vida, pero es una vida pasajera, es una vida engañosa. El Señor promete vida eterna por medio de su Hijo a los que de verdad no queremos confundir nuestra identidad, y cuando la estamos perdiendo por algún motivo, nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Pues gracias, pastora, por esta enseñanza profunda acerca de el mensaje que Dios le da a Éfeso. Pues, pastora, llegó un momento muy esperado por nuestros oyentes que tienen muchas preguntas aquí en el final del comienzo. Seguramente tendrás muchas preguntas e interrogantes sobre el tema de hoy. Llámanos o envíanos un mensaje. Preguntas y respuestas en Logos, el final del comienzo. Buenos días, Dios les bendiga. Mi pregunta es que cuando yo estudié teología, me comunicaron y me enseñaron que el primer pastor de la iglesia de Éfeso fue Timoteo, y la pastora dijo que había sido Juan. Entonces, por favor, me aclaren esta duda. Dios les bendiga. Muchas gracias a nuestra oyente por su pregunta, pastora. Sí, más que el primer pastor, ¿no? Diríamos que esta iglesia tiene la bendición de tener a grandes hombres de Dios como sus pastores. De hecho, antes de Timoteo tenemos a Pablo. El apóstol Pablo fue quien precisamente lleva la palabra a toda esta región.
en esa misión que el Señor le entrega. Luego Pablo continúa con sus viajes misioneros, deja a Timoteo, y ya al transcurrir los años, a quien tenemos como pastor de esta comunidad es a Juan, al apóstol Juan. Y ya sabemos que para esta época, por supuesto, que cada iglesia de las que son destinatarias, cada una de estas cartas también tiene a sus propios pastores. Así que Juan no es obviamente el primer pastor, tampoco lo es Timoteo. De hecho, diríamos que antes de ellos está el apóstol Pablo. Muy bien. Otra pregunta en el final del comienzo. Buenos días, soy Fanny López. La palabra habla que el Señor aborrece las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Pastora, ¿quiénes son los nicolaitas? Muy buena pregunta, que otra oyente también la envió, solo que ella la envió escrita, pero coincide con esta oyente. Muy bien. Los nicolaitas corresponden a una, diríamos, secta dentro de la cristiandad del primer siglo. De hecho, se habla dentro de la teoría de dónde viene o de dónde surge, muy seguramente allá en el libro de los Hechos, cuando se habla de los siete diáconos que se destinan para realizar obra de mesa en lugar de los apóstoles. Son un grupo de hermanos que tiene una visión, diríamos, light del Evangelio, que se permite ciertas libertades, que luego las vamos a ir mirando con otras iglesias. De hecho, se los va a mencionar más adelante, en donde ellos decían: podemos comer los sacrificados, los ídolos, podemos participar de los gremios para tener algunos beneficios. El punto es que a finales del primer siglo era muy complejo participar de la comida sacrificada a los ídolos. Se tomaban, de hecho, de Pablo, que él decía: si uno bendice la comida no hay problema. El detalle es que ya a finales del primer siglo poder hacerlo en realidad era parte de toda una serie de símbolos en los que quienes los aplicaban y los vivían estaban rindiéndole directamente culto al emperador como el Kyrios, como el Señor. Entonces son hermanos, diríamos, livianos en la fe. Hoy día diríamos que hay mucha iglesia que también, por ejemplo, para no ir muy lejos, hay iglesias donde se aceptan a los gays. Diríamos que eso es una especie de nicolaitas actuales, para ponerlo como en un evangelismo en light, pastora, un evangelismo sin mucha restricción y alejado un poco, pues bastante, diríamos más bien, de la verdadera doctrina. Sí, señor. Bueno, pastora, pues lamentablemente el tiempo se nos pasa muy rápido y voy a cerrar, pero solamente con un mensaje que no es una pregunta, sino un mensaje que nos envían desde Miami. Lo envía Lira y ella dice: gracias, pastora. Lo entendí clarito, ya no veo al libro de Apocalipsis imposible de entender. Creo que eso nos da motivación para volver la otra semana con otra enseñanza del día martes, porque somos martes, miércoles, jueves a las 7 de la mañana, aquí dentro del espacio de Café de Adoración. Muchas gracias a todos por sus preguntas y la tarea es leer el siguiente mensaje, pastora, de la siguiente iglesia, que es Sardis, si no me equivoco. Esmirna, querido Carlos. Esmirna, gracias por corregirme, pastora. Bueno, pastora, muchas gracias. A ustedes el Señor les bendiga, y simplemente terminar con estas palabras. Si usted que nos está escuchando, donde quiera que se encuentre, ha dejado de amar a Dios como lo hacía al comienzo, si ha renunciado a su compromiso, a su fidelidad con el Señor en esta hora le da la oportunidad de reconciliarse con Él, para que no pierda su identidad como hijo de Dios y la recompensa tremenda que Él le quiere entregar. Este es día de arrepentimiento, es día de salvación para cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, pastora. Recuerden la tarea entonces, leer el siguiente mensaje a la iglesia de Esmirna. Bendiciones. ¿Usted sabe qué dicen las Sagradas Escrituras sobre los tiempos que estamos viviendo? Por CRB Radio, Logos, el final del comienzo, con la pastora Isabel Cornejo, maestra bíblica, quien nos pone en contexto sobre lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis para estos tiempos.